¿Quién se comparará, Señor, a tu hermosura, grande majestad? Tu reino sin final, fuerte y poderoso, príncipe de... Muy buenas tardes, mis amados. Dios les bendiga. Les saluda su hermano Juan Pablo Angulo. Hoy quiero hablarles de un tema muy especial. Quiero hablarles de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida y los tiempos antes del fin. Nuestra prédica se llama Como en los tiempos de Noé. Una generación que nuestro Señor Jesucristo la comparó con la generación que vendrá en los últimos días, donde vendrán los acontecimientos finales de la historia. Hermanos, los invito a que oremos a nuestro Padre Celestial para poner en su presencia esta bendita palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor Jehová, Padre eterno, te damos gracias, Padre Celestial, por nuestra redención, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Bendito eres, Padre amado, por tu infinita misericordia para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestra vida. Te damos gracias por nuestra familia. Te damos gracias por nuestra salud, Padre amado. Y te damos gracias, Padre, por todo el sustento espiritual, material y económico que nos das a diario, Padre amado. También oramos por todos los hermanos del Instituto Bíblico Patricio Simen y por todos nuestros profesores. Bendito eres, Padre amado, te damos la honra y la gloria, Señor, y te damos todo honor, toda alabanza y toda la admiración para ti, Padre amado. Bueno, mis amados, entramos en materia, como en los tiempos de Noé, es nuestro tema de hoy. Nuestro Señor Jesucristo compara la generación de los últimos tiempos con la generación de Noé, una generación que se perdió en el diluvio. Dice la palabra que se habían pervertido, que se habían degenerado y que habían llegado a extremos insospechados, haciendo que nuestro Señor, nuestro Padre amado, se doliera y se arrepintiera de haber creado esta generación. Dios siempre avisa, Dios siempre que va a mandar un juicio, nos hace un llamado de atención, y en este caso es preciso. Leemos Mateo 24, del 35 al 39. Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Señor Jesucristo hace un paralelo muy preciso de las generaciones venideras y que ya estamos viviendo, desafortunadamente, con la generación de los tiempos de Noé. Vemos que es una generación malvada, que se pervirtió, que desconoció todos los caminos del Señor, no tuvo comunión con Dios
y mucho menos caminó en sus preceptos y sus mandamientos. Los desconoció por completo. Vamos a ver entonces qué nos dice la palabra acerca de la generación de Noé. Leemos Génesis 6, versículo del 5 al 8. Dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Perdón, del 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo. La bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé significa descanso o el que es consolado. Noé vivió 950 años. Dice la palabra que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Noé caminó con Dios. Noé fue escogido por Dios para anunciar el juicio, que era con diluvio, y a través de él y su familia preservar la raza humana. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé predicó más de 100 años sobre el arrepentimiento. Noé predicó más de 100 años para que la gente se arrepintiera y volviera su corazón hacia Dios, que se apartara del mal, que dejara todas esas aberraciones que venían cometiendo, y que seguramente nuestro Dios Padre amado, que es bueno y misericordioso, los iba a perdonar. Pero no escucharon. Y esa generación se parece mucho a la que estamos viviendo, desafortunadamente, donde las personas se han dedicado al libertinaje, se han dedicado a los placeres, se han dedicado a darle rienda suelta a los deleites y han olvidado los caminos del Señor. Pareciera que no tuvieran conciencia de que hay un Dios que nos está viendo y que está demandando de nosotros santidad y que está demandando de nosotros obediencia. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento para que nadie perezca. Continuamos, hermano. Las señales y principios de dolores. Nuestro Señor, en Mateo 16, versículo del 1 al 3, habla con los fariseos y los escribas, y ellos le piden señal. Dice así la palabra de Dios. Mateo 16, versículo del 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Claro, los escribas y fariseos querían que nuestro Señor Jesucristo le diera señales de cómo serán los tiempos finales, de cómo será el juicio de Dios. Y también le diera señales de que si Él era el Hijo de Dios o no. Pero Dios le da señales a sus hijos. En medio de toda esta humanidad que está corrupta, que está distraída en sus deleites y en sus placeres,
Dios tiene unos hijos que le obedecen, que caminan con Él y que atienden a su llamado, y por ello Dios les muestra esas señales a esas personas. Las personas que están en sintonía con el Espíritu de Dios reconocen las señales de los últimos tiempos. Dice la palabra que Enoc caminó con Dios. Leemos Mateo 24, del 5 al 10. Dios le da señales a sus hijos, pero por eso nuestro Señor Jesucristo no quiso darle señales a los escribas y fariseos, sino se las dio a sus discípulos, a quienes estaban con Él, a quienes le obedecían y caminaban según sus enseñanzas. Mateo 24, del 5 al 10. Leemos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Nuestro Señor Jesucristo da señales claras de cómo serán los tiempos finales, las señales de principio de dolores. Porque lo que estamos viviendo en estos tiempos, a pesar de que son tiempos de angustia, de dificultad, tiempo de pandemia, tiempo de zozobra, de desasosiego, esto apenas es, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, principio de dolores. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles que son muy incómodos para nuestra supervivencia y para nuestro desarrollo personal, pero debemos entender que nuestro Señor nos está dando unas señales que nosotros como hijos suyos vamos a ir identificando y ya la estamos viendo. Bueno, en la generación de Noé, Dios también dio unas señales. ¿Y se las dio a quién? A sus hijos, a quienes caminaban con él. Dice la palabra que no caminó con Dios. Dice, caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. Caminó 300 años con Dios. Y dice la palabra que Dios caminó con Dios y que Dios se lo llevó. Dios se lo llevó al cielo. Dios le arrebató. Enoc significa el dedicado. Enoc se dedicó a entender y a obedecer a Dios, a caminar según las enseñanzas y los preceptos que Dios le había establecido. Enoc tuvo un hijo que se llamó Matusalén. Matusalén fue la persona que más vivió en la faz de la tierra. Enoc es tipo de la iglesia. Yo creo que no tipifica la iglesia de este tiempo porque no fue arrebatado o no obedeció fielmente a Dios, le siguió, lo honró grandemente, y por eso el Señor se lo llevó para que no viera el juicio, para que no padeciera. Así va a ser nuestro Señor Jesucristo con nosotros, su iglesia, que nos arrebatará y nos llevará consigo para que no padezcamos el juicio final y todas las vicisitudes que se van a vivir en esta humanidad para las personas que se queden del arrebatamiento. Hermanos, no obviemos las señales que nuestro Señor nos está dando. Allí están muchísimas señales para que nosotros identifiquemos y sepamos diferenciar y sepamos discernir. Enoc engendró a Matusalén. Matusalén significa el que lanza el dardo. También dicen, según algunos estudios, que Matusalén significa cuando éste muera vendrá el fin, o cuando éste muera vendrá el juicio.
Dios le dice a Enoc que le ponga el nombre a Matusalén, significándole una señal. La señal de que todos los días de la vida de Matusalén iban a ser los que precedieran al juicio. Que cuando Matusalén falleciera, vendría el juicio. Matusalén vivió 969 años, mis queridos. Es la persona que más tiempo ha vivido en la tierra. Ese tiempo significa la paciencia de Dios, esperando que todos procedan al arrepentimiento para que nadie perezca y todos entren en su salvación. Pero parece que fue inútil, únicamente Noé y su familia fueron salvos. Este 969 años, grabémonos en nuestra memoria, fue el tiempo de la paciencia de Dios, esperando que todos sus hijos, todas sus criaturas se arrepintieran. Hermanos, Dios siempre avisa. Dios no nos coge de sorpresa. Y en estos tiempos nos está avisando con todas las señales que nuestro Señor Jesucristo anunció en Mateo 24. Dijo, habrá guerras y rumores de guerra, habrá terremotos, habrá peste y todo tipo de depravaciones sexuales, inmoralidad, corrupción, etc. En estos tiempos ha llegado la corrupción y la inmoralidad a tal extremo que ya hay matrimonios de personas del mismo sexo, hombre con hombre y mujer con mujer, transgrediendo todas las normas naturales y espirituales que Dios ha establecido. Entonces, ahí les dejo esas señales, hermanos, para que las identifiquemos como hijos de Dios que somos. La misericordia y el plan de salvación. Leemos Génesis 6, del 4 al 18. Génesis 6, del 14 al 18. Dice, nuestro Señor manda a Noé para que construya un arca, que es el plan. Haz un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la puerta de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Bendito sea el Señor. Dios, cuando manda un juicio, también tiene el plan de salvación. Allí está el plan de salvación para esa generación. Noé construyó un arca como Dios le mandó para que se salvara él y su familia y todos los animales que Dios había destinado que iban a entrar en el arca para que fueran salvados, preservados de ese diluvio, de ese juicio que él iba a mandar. Es menester entender que Dios es misericordioso y que Dios siempre tiene un plan de salvación para sus hijos que le obedecen, que caminan con Él cuando Él establece un juicio. Entonces, mis hermanos, allí está. La brea que cubre el arca con la que Dios le dijo a Noé que calafateara el arca para impermeabilizarla. Esa brea simboliza la sangre de Cristo, esa sangre preciosa que nos cubre, que evita que nosotros perezcamos, que evita que nosotros seamos permeabilizados por el pecado, por la maldad, esa maldad que nos puede hacer zozobrar, que nos puede hacer perecer, que puede dañarnos como personas, dañar a nuestra familia.
cubramos nuestra vida, cubramos nuestra familia, recibiendo al Mesías, a nuestro único y suficiente Salvador personal, que entregó su preciosa sangre para redimirnos. Esa sangre es la que nos cubre y nos limpia del pecado. Bueno, ya vamos a terminar. Algunos dicen que Cristo no va a venir, que ha tardado mucho y que esa tardanza es señal de que no vendrá. Pero se engañan. Nuestro Señor Jesucristo vendrá, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y la palabra de Dios no pasa. Dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Esa tardanza que algunos hablan es señal de que no creen. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sí vendrá, y se dice aquí vamos a leer Pedro capítulo 3, del 3 al 10. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, del 3 al 10. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque el del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, nuestro Señor no retarda su venida. Él es misericordioso. Él es fiel. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que demos frutos dignos de arrepentimiento para que podamos librarnos del juicio venidero. Dice nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esas ropas de que habla nuestro Señor Jesucristo es la cobertura de Dios. Esa ropa es la santidad, para que nadie vea nuestro pecado y andemos en vergüenza. Procuremos andar conforme a la palabra de Dios, conforme a los preceptos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y vivamos como hijos de Dios. Hermanos, les dejo esta pequeña reflexión. ¿Está usted listo para irse con Cristo en su segunda venida? ¿Está usted discipulando a su familia para que también se vaya con Cristo en la segunda venida, como hizo Noé, que entró en el arca él y su familia? No esperemos los últimos tiempos para arrepentirnos. Es el momento. Las señales están visibles, son fehacientes. Nuestro Señor nos está enseñando cómo diferenciar las señales de los tiempos, y aquí ya estamos viendo una prueba de ello. Dice en Hechos, capítulo 16, del 30 al 31. El carcelero le preguntó a Pablo y a los que con él estaban, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Te digo hoy, hermano, recibe a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y el Señor te promete que serás salvo tú y toda tu casa.
porque tu casa seguirá tu ejemplo. No entres en el arca solo, porque tu familia te necesita. Dios les bendiga. Les amo. Oramos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, por este tiempo especial que has destinado para que nosotros leamos y tratemos de estudiar tu bendita palabra. Amén y amén.